Hola amigos, espero que estén muy bien. En este video les voy a exponer sobre la Revolución Industrial en México. Este fue un acontecimiento bastante importante, así que comencemos, espero les guste mucho. La Revolución Industrial en México fue el proceso de cambio de la economía tradicional agraria y minera a otra que incorporó a la industria y a la mecanización. México, como el resto de América Latina, llegó muy tarde a la Revolución Industrial, que en Inglaterra comenzó en 1760. Durante la colonia y después de la independencia solo se explotaba y exportaban minerales y algunos productos agrícolas. Las condiciones políticas y económicas, junto con la ideología mercantilista de los monarcas españoles, no permitieron el inicio más temprano del proceso de industrialización. Los caudillos que gobernaron después de la independencia tampoco propiciaron el inicio de la era industrial en México. El proceso de industrialización o revolución industrial más conocido en la nación mexicana comenzó realmente 150 años después, ya que viene entrando en el siglo XX. Este proceso provocó una onda de transformación en la sociedad de México. Se produjo el éxodo del campo a la ciudad, se incorporó a la mujer a la industria y se modernizó la infraestructura del país y entre otros cambios. Igual en esto hubo antecedentes. La revolución industrial se inició en Inglaterra hacia mediados del siglo XVIII, donde se extendió a Europa y a otras regiones del mundo. El término revolución industrial fue utilizado por el historiador inglés Arnold Toynbee, que nació en 1852 y falleció en 1883. Con este término describe el primer impulso para el desarrollo económico que experimentó Gran Bretaña entre 1760 y 1840, periodo llamado la Primera Revolución Industrial. En México, al igual que el resto de América Latina, la primera revolución industrial pasó inadvertida. Durante esta época, el Virreinato de Nueva España, como se denominaba anteriormente en el actual territorio mexicano, fue una colonia española atrasada en el ámbito industrial. Las condiciones políticas, económicas y sociales no permitieron que esta colonia rica en metales preciosos pudiera iniciar su desarrollo industrial. Nueva España era gobernada por un imperio que padecía el mismo atraso económico e ideológico que sus colonias. Nueva España era tan solo una colonia dedicada a la explotación y exportación minera y a la agricultura de subsistencia. Durante todo el siglo XIX, México estuvo asumido en la guerra de independencia y en las luchas intestinas en estos caudillos conservadores y liberales. Uno de los impulsos iniciales es durante la dictadura del general Porfirio Díaz, quien gobernó México entre 1876 y 1911, cuando el país comienza la primera fase de su desarrollo económico. La instalación y diseminación del sistema ferroviario permitió comunicar las distintas regiones e impulsar el comercio interno y externo. México se convirtió en una bisagra comercial latinoamericana, debido al intenso comercio marítimo a través del Océano Atlántico y el Océano Pacífico, en los puertos de Veracruz, Salina Cruz y Manzanillo, y entre otros. El auge del comercio fue tal que México se convirtió en un país más influyente de América Latina en cuanto a relaciones comerciales e internacionales. Los impactos de la Revolución Mexicana. Luego de la Revolución Mexicana, que estalló en 1910, se crearon las bases jurídicas para la reforma agraria y otras conquistas laborales de la guerra civil. Se extendió durante una década y en este periodo el país estancó, lastimablemente. 2 décadas después de que la guerra civil terminó, la reforma y la política agraria fueron objetos de debate permanente entre avances y retrocesos. Finalmente, la reforma agraria contribuyó a democratizar la propiedad de la tierra. Muchos campesinos pudieron ocupar un gran volumen de tierras que durante siglos habían permanecido primero en manos de los encomenderos y de los terratenientes. Y aquí les voy a comentar las etapas del proceso de la industrialización. Los primeros 25 años del siglo XIX constituyeron el inicio del proceso de industrialización, que se denominó economía en clave. Fue un proceso lento, pero progresivo, en el que la economía estaba por entero volcada a la explotación y exportación de materias primas. Básicamente, los principales productos de la exportación eran el algodón, el cacao y el café. A partir de 1933 se produjeron grandes transformaciones en la organización política social.
Es el inicio de la política de exportación y la nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo. En esta etapa, el liderazgo político, económico y el Estado mexicano adquirieron conciencia de la necesidad de industrializar el país. Se convirtió en adoptar profundas reformas laborales en el campo y la ciudad y retribuir la riqueza. Esos años, los años de la Gran Depresión, que no solo afectó a la economía estadounidense, sino a la latinoamericana. Y aquí es donde entra el tan famoso milagro mexicano, que fue en 1940 y 1960. A partir de 1940 comenzó el desplazamiento del capital y la atención política de la agricultura a la industria. En esta etapa, México logra grandes avances para su industrialización. Es aquí cuando comienza realmente el crecimiento económico sostenido del país y la revolución industrial. Algunos autores lo denominan el milagro mexicano, debido al crecimiento sostenido que se mantuvo por más de 3 décadas. Durante esta etapa se produjo una ruptura con los viejos esquemas de producción. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, se crearon condiciones favorables para que México avanzara más en un proceso de transformación industrial. La demanda de productos de consumo masivo que no requerían grandes capitales ni del uso de tecnologías avanzadas complementaron la necesidad. Entre 1940 y 1946, las ideas en boga sobre la sustitución de las importaciones se pusieron en práctica. Y aquí fue cuando estuvo el apoyo a la industria nacional. El Estado mexicano apoyó a la industria nacional y creó algunos organismos. Estos destaca Sosa Texcoco en 1940, también resaltan Altos Hornos de México y el IMSS, ambos en 1942, para revitalizar el aparato productivo estatal y apoyar a la empresa privada. Se reorganizó la entidad NAFIN, Nacional Financiera. Amplios sectores del país apoyaban la idea de corregir las fallas en la política agraria, así como mejorar la organización obrera, campesina y militar, junto con la clase media y la burguesía, para crear el Frente Nacional del Apoyo al desarrollar una industria del país. Aquí igual hubo unas industrias impulsadas, que fueron la industria eléctrica, vital para la industrialización. También se desarrollaron la industria química, la siderúrgica, la mecánica y la petrolera del país. Las materias primas que antes se exportaban fueron más aprovechadas por la industria nacional. Se buscaba aumentar el consumo interior y evitar las importaciones innecesarias que provocaban la salida de diversas, y en esta época los principales sectores industriales son la industria textil, los talleres y la industria minera extractiva. Al crecer el consumo interno del petróleo debido al crecimiento industrial, el Estado mexicano debió invertir más en este sector. Se aumentó la producción y se mejoró el uso de modernas técnicas de explotación. Esto, junto con la política de bajos precios, fueron factores determinantes para lograr el crecimiento económico y para ampliar la infraestructura de servicio en el país. Entre 1960 y 1980, el Producto Interno Bruto, más conocido como el PIB, se incrementó en un ritmo interanual de 6.5%, aunque después disminuyó debido a la crisis entre 1980 y 1988, a solo 0.% anual. También estuvo el impacto en México. Las consecuencias más visibles de la Revolución Industrial Mexicana se observaron principalmente en los siguientes aspectos. La organización social y económica del capital se dio en torno a las asociaciones comerciales, establecimientos de la banca, compañías de seguros, sindicatos y otros organismos. Se desarrolló el sistema de crédito por rentas. El modo de producción semifeudal o percapitalistas se dio paso a la producción intensiva en el campo a la ciudad. Se produjo el éxodo de la mano de obra campesina hacia las ciudades, trayendo como consecuencia la concentración poblacional en los centros urbanos e industriales. Con la producción en serie abarataron los precios de muchos artículos y la población pudo acceder más a ellos. Miles de mujeres se incorporaron a las fábricas, con lo cual el trabajo doméstico disminuyó. La incorporación de la mujer en el trabajo industrial provocó un cambio en las costumbres familiares. México pasó de ser una sociedad agraria atrasada a una nación industrial. La industria desplazó a la agricultura como principal emprendedora de la mano de obra.
Los sectores industriales, comerciales y servicios pasaron a ser los más influyentes en la economía. Bueno, en conclusión sobre este tema, creo que la Revolución Industrial en México sí tuvo un incremento, pero siento que solo fue cuando fue lo del milagro mexicano. Creo que esta aportación del milagro mexicano fue lo que de verdad impulsó a México, pero cuando el milagro mexicano terminó, fue cuando lastimablemente pues México decayó como estamos ahorita. Es un tema bastante interesante y me gustó mucho hablar de él. Espero estén muy bien, espero les haya gustado el tema. Nos vemos pronto. Que tengan un buen día.